Buenos días, mis amados hermanos. Dios les continúe bendiciendo de gran manera. Nuestro anhelo es que esta mañana nosotros podamos servir al Señor, podamos seguir adorándolo y podamos seguir rindiendo culto como lo debemos hacer, no solamente en este día, sino en todos los días de nuestra vida. En esta mañana les invito por favor que nos coloquemos de pie y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis capítulo 1, el verso 26 al 31. Libro de Génesis, el capítulo 1, el verso 26 al 31. El tema en esta mañana, mi amado hermano, es ¿a cuál de estos dos hombres tú perteneces? ¿A cuál de estos dos hombres nosotros pertenecemos? Génesis capítulo 1, del verso 26 al 31. Vamos a leer la palabra. Amén. Verso número 26 dice la palabra: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Verso 30 dice: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Amén. Pues mi amado hermano, en esta mañana el tema es, como acabé de mencionar, ¿a cuál de estos dos hombres tú perteneces? Hoy tenemos que comprender, hoy tenemos que analizar a cuál de estos dos hombres nosotros pertenecemos. Porque hay una gran diferencia entre Génesis capítulo 1 y Génesis el capítulo 2. Normalmente hemos creído que ambos capítulos son similares, o que ambos capítulos tratan del mismo tema, o que ambos textos hablan del mismo tema, pero no es así. Realmente es totalmente diferente el hombre de Génesis capítulo 1 y el hombre de Génesis capítulo 2. Y hoy tenemos que entender, y hoy queremos analizar un poquito este tema, para que nosotros hoy podamos aprender y además entender ¿en cuál de estos dos hombres estamos nosotros? ¿En cuál de estos dos hombres nosotros nos movemos hoy? Génesis entonces el capítulo 1, el verso 27, no es lo mismo que Génesis el capítulo 2, el verso 7. Hay una gran diferencia. Siempre se ha pensado entonces y se ha afirmado que son el mismo, pero no lo son. Desde un comienzo, en la misma creación, Dios ya había creado al hombre y a la mujer. Mire, Génesis capítulo 1 dice claramente en el verso número 3, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y la tarde y la mañana fue un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, dice claramente en el verso número 7. El verso número 8 dice: llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y así sucesivamente. El verso 11 dice: después dijo Dios: produzca la tierra hierbas. En el verso 12 se produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y su árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y así sucesivamente. No estamos hablando, y no voy a hablar de un proceso
de creación. La creación Dios la crea realmente en un tiempo de 6 días. Pero no es un proceso de evolución como lo habla como lo habla Darwin. Nosotros no hablamos de un proceso de evolución, porque no evolucionamos realmente. Fue que Dios sí creó al hombre, y Dios creó al hombre hace muchísimo tiempo, y dice que en Génesis 1:26 lo creó, desde un comienzo. Génesis 1:27 dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y en esa creación creó al mismo tiempo a un hombre y a una mujer, a un hombre y a una mujer. En el Génesis capítulo 2 es totalmente diferente. Entonces, en hebreo hay una diferencia entre crear. Crear en hebreo es la palabra barak. Barak Elohim, Dios creó. Crear. Dios creó al ser humano. Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer. Dios creó al hombre, al varón y a la hembra, dice la palabra. Pero en el capítulo 2 habla no de crear, sino de formar, que es totalmente diferente. Y formar viene del hebreo que es yalzar. Y yalzar significa tomar un vaso para llenarlo, tomar un vaso para darle un uso. O sea que el vaso ya estaba hecho, pero tocaba llenarlo faltaba darle el uso correcto por el cual Dios está o había creado al hombre. Así que el primer hombre ya tenía ética, el primer hombre ya tenía moral, ¿cierto? Aunque era un hombre animal en cuanto a la carne se refiere, un hombre animal con ética y con moral en el alma. Así que el hombre ya había sido creado con moral, con ética, con identidad en cierta manera, pero esa moral y esa ética no estaban en el espíritu del hombre, porque todavía el hombre no era espiritual, sino era un hombre animal con un alma que era donde allí reposaba la moral, la ética del hombre. El hombre en Génesis 1, Dios le está diciendo en Génesis 1 al hombre que fructifique. A este hombre le dijo que podía comer de todo. Mire lo que dice Génesis capítulo 26. Dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le dijo que señoreara sobre todas las cosas, sobre todos los animales. En el verso número 29, Dios le dice, y dijo Dios, he aquí os he dado, mire lo que Dios le dice en el verso 29. Dios dice que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Inclusive a los animales también que había creado también les dio lo mismo. Les dijo, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así, dice la palabra. Fue así. O sea que Dios le creó al hombre y a este hombre le dio un mandamiento, y el mandamiento era crecer, multiplicar, sojuzgar, someter, señorear. Aparte de eso le dijo, de todo árbol pueden comer, de toda semilla pueden comer, aún los animales pueden comer de todo. O sea, no había ninguna restricción. No había, escúcheme bien, no había ninguna restricción para el hombre que Dios había creado desde el principio. No había ninguna restricción. Sin embargo, este hombre simplemente tenía un cuerpo ¿qué? Animal. Por eso, vaya conmigo a primera carta a los Corintios, el capítulo 15, por favor, el verso 42 al 50. Mire lo que habla. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 42 al 50. Habla con relación al hombre animal o al hombre carnal, que fue primero, dice la palabra en el verso número 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. Mire lo que dice la palabra. Se siembra en cuerpo animal y resucitará un cuerpo ¿qué? Espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito,
fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El primer hombre con alma viviente, porque había hombres, o Dios creó al hombre, pero sin vida en el espíritu. Tenía solamente vida biológica o un cuerpo animal, y tenía alma, que es donde está la ética y la moral. Pero no tenía el alma viviente referente al espíritu, o vida en el espíritu. Pero eso aquí está diciendo, y Adán fue el alma viviente, el postrer Adán, quien es Jesús, dice espíritu vivificante. Mas lo espiritual, dice aquí, no fue primero, no es lo primero lo espiritual, sino lo animal. ¿Qué fue primero? Lo animal. Cuando Dios creó al hombre en Génesis, el hombre de Génesis capítulo 1, verso 26, 27, 28 y 29, es el hombre animal, es el hombre de la carne, es el hombre que tiene un alma, una ética y una moral, pero todavía no tiene vida en su espíritu. Por eso le está diciendo aquí, más lo espiritual no fue primero, sino lo animal, y luego ¿qué vino? Lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, es celestial. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La imagen del terrenal es el hombre creado, pero la imagen del celestial es el hombre formado. Pero esto digo, dice el verso 50, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, ¿cuántos cuerpos tiene el hombre? ¿Cuántos cuerpos tiene el hombre? La pregunta en esta mañana también es, ¿cuántos cuerpos tiene el hombre? No tenemos un cuerpo, tenemos dos cuerpos según la palabra en 1 Corintios. Dice la palabra que hay un cuerpo carnal o animal y hay un cuerpo ¿qué? Celestial, o un cuerpo espiritual, para el que ha entendido, para el que ha sido formado en la palabra, para aquel que ha sido formado en el Señor, para aquel que ha entendido quién es Jesús, para aquel que lo ha recibido, para aquel que ha sido llamado por Cristo Jesús. Entonces él dice aquí en 1 Corintios que nosotros tenemos realmente dos cuerpos, un cuerpo espiritual y un cuerpo ¿qué? Carnal o natural. Cuando Dios toma a Adán, ya era un hombre. Cuando Dios toma a Adán, ya tenía un cuerpo del polvo de la tierra, un cuerpo de la creación. Pero no fue un hombre que fue creado en el Génesis capítulo 2, verso 7, porque ya había sido creado. Así que cuando Dios toma a Adán, ya era un hombre, y no fue un muñeco de barro, realmente, no fue un muñeco de barro. Dios lo hizo alma viviente. Dios hizo de Adán un alma viviente. Dios formó el espíritu de él, el espíritu de Adán. Mire lo que dice Zacarías, por favor, vaya conmigo, acompáñeme a la palabra. Zacarías el capítulo 12, el verso 1. Zacarías capítulo 12, el verso 1 dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra. Mire, Dios extendió los cielos y fundó ¿qué? La tierra. Dios extiende los cielos y funda la tierra, pero luego mire lo que dice. Y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. ¿Qué hizo Dios? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza en cuanto a carne se refiere, en cuanto a físico se refiere, en cuanto a alma se refiere, porque está la moral y la ética, pero en cuanto al espíritu dice claramente en Zacarías capítulo 12, dice, y forma el espíritu del hombre dentro de él. Si Dios no forma el espíritu del hombre dentro del hombre, entonces el hombre simplemente ha sido una criatura, que es lo que habla Génesis capítulo 1, el verso 26, donde de todo podía comer sin ninguna restricción. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó desde que Dios creó la primera pareja?
Porque acuérdense que Génesis 1:26 dice que Dios creó a la mujer y al hombre, ¿cierto? Lo creó, no dice que creó a Adán y que luego hizo una costilla y de esa costilla sacó a la esposa, a Eva. No, dice que Dios creó al hombre y a la mujer y que les dijo que comieran de todo sin ninguna restricción. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó cuando Dios creó esa primera pareja? No lo sabemos con exactitud, pero se cree